Hola amado hermano, ¿cómo estás? Quiero darte la más cordial bienvenida a nuestra transmisión del día de hoy, deseándote que la paz de Dios esté contigo. Y vamos a orar a nuestro Dios en este momento. Dejaremos este tiempo en las manos de nuestro Señor. Señor Jesucristo, queremos darle las gracias por este tiempo, el cual usted nos ha permitido el de poder venir a esta transmisión, para poder aprender, oh Dios, más de usted y más de su santa y poderosa palabra. Le pedimos, oh Dios, que usted esté llevando cautivo, tal como lo dice en su palabra, todo pensamiento a la obediencia a nuestro Señor Jesucristo. Gracias le damos, oh Dios. Asimismo, le pedimos que nos ayude a poder aprender, entender y comprender todas las enseñanzas que usted tiene preparado para nosotros. Gracias le damos por su eterno poder, amor, bondad e infinita misericordia para con cada uno de nosotros. Y desde ya resistimos a todo demonio, a todo poder de las tinieblas que quiere impedir que su palabra sea ministrada con total libertad. Los atamos, los resistimos, los reprendemos y los echamos fuera a las profundidades del abismo, en el nombre y en el poder de Jesucristo. Gracias le damos, Padre Celestial. A usted sea toda la gloria, la honra, el poder y la alabanza, por los siglos de los siglos. Y oramos así en el precioso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén y amén. Amén, amados hermanos. El día de hoy vamos a tratar un tema que lleva como título El desafío de seguir a Jesucristo, basados en el Evangelio de Lucas capítulo 9, versículos del 57 al 62. Y es que, a modo de introducción, podemos apreciar que una infinidad de personas en todo el mundo desean seguir a nuestro Señor Jesucristo. Sin duda, una aspiración bastante válida pero importante. Pero, ¿están todas estas personas dispuestas a pagar el precio de ser discípulos o verdaderos seguidores de Jesucristo? Esta interrogante tiene una respuesta para cada persona, cuyo propósito es el de pagar el precio por seguir a nuestro Señor Jesucristo. Cuando decidimos seguir a Cristo, sometemos todos nuestros planes, proyectos, sueños y anhelos en sus manos. Si has decidido seguir a Cristo, hoy es el día para que hagas una cuidadosa evaluación del costo que tiene y dispongas tu corazón para pagar el precio. Primero, seguir a Jesucristo demanda confiar en Él a pesar de la incertidumbre. Para ello, podemos ver por medio de las Escrituras Sagradas en el Evangelio de Lucas capítulo 9, versículos del 57 al 58. Nos dice la palabra del Señor. Yendo ellos, uno le dijo en el camino: Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Y le dijo Jesús: Las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Entonces, a continuación, veremos un primer punto, y es que no basta solamente con la disposición de seguir a Jesucristo, es necesario sumarle la determinación, tal como nos dice la palabra del Señor en el Evangelio de Lucas capítulo 9, versículo 57. Nos dice la palabra del Señor: Yendo ellos, uno le dijo en el camino: Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Tal como dice la palabra del Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Como podemos ver, la decisión de este hombre revela tres aspectos muy importantes. Primero, era una acción voluntaria, fue por su propia voluntad, sin que nadie lo animase a hacerlo, pues quería seguir a Jesús por determinación personal. En segundo lugar, era una decisión incondicional, ya que prometía seguirle a donde quiera que fuese. Y en tercer lugar, era una decisión firme y segura, como lo expresa a través de las Sagradas Escrituras. Entonces, veremos que las demandas absolutas de nuestro Señor Jesucristo a los discípulos van acompañadas de su propio sacrificio incondicional por ellos. Por tanto, es necesario tener en cuenta estos puntos muy importantes. Es necesario entender que los planes de Dios son distintos de los nuestros. Veamos por favor lo que nos dice la palabra de Dios en el libro de Isaías capítulo 55, versículo 8. Nos dice la palabra del Señor: Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Es necesario reconocer que los planes de Dios son perfectos. Veamos lo que nos dice la palabra de Dios en el libro de Jeremías capítulo 29, versículo 11. Nos dice la palabra del Señor:
porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Como podemos ver, Dios conoce el futuro y sus planes para nosotros siempre son buenos y están llenos de esperanza. Dios es omnisciente y por ende conoce el futuro, y mientras nosotros vayamos de la mano con Él realizando su misión, tendremos esperanza ilimitada. Esto no significa que no tendremos dolor, problemas ni sufrimiento, sino que Dios nos ayudará a llegar a un final glorioso. Es necesario reconocer y aceptar que Dios cambiará nuestros planes y proyectos. Veamos por favor en nuestras Biblias, en el libro de Proverbios capítulo 19, versículo 21, nos dice la palabra del Señor: muchos pensamientos hay en el corazón del hombre, mas el consejo de Jehová permanecerá. Debemos reconocer que Dios es soberano y que conocer a Dios y vivir para nuestro Señor Jesucristo es un camino satisfactorio. Por tanto, es necesario que comprendamos que Dios siempre va a querer lo mejor para cada uno de nosotros. Por ello, es importante disponernos a conocer cada día más a Dios por medio de su palabra y asimismo aprendamos a hacer su voluntad. Veamos por favor en nuestras Biblias, en el libro de Romanos capítulo 8, versículos del 28 al 29, nos dice la palabra del Señor: y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados, porque a los que antes conoció también los predestinó, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Por ello, es importante saber que Dios dirige los asuntos de la vida de tal manera que, para aquellos que lo aman, el resultado es siempre beneficioso. Entonces, a continuación, veremos un segundo punto, y es: quien sigue a Jesús determina confiar en Él sin cuestionar sus propósitos para nosotros. Veamos por favor en nuestras Biblias, en el Evangelio de Lucas capítulo 9, versículo 58, nos dice la palabra del Señor: y le dijo Jesús: las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Veamos con atención lo que nos dice la palabra de Dios cuando nos dice: el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Por tanto, debemos resaltar dos aspectos muy importantes: aceptar la voluntad de Dios en todas las circunstancias. Veamos por favor en nuestras Biblias, en el libro de Isaías capítulo 48, versículo 17, nos dice la palabra del Señor: así ha dicho Jehová, Redentor tuyo, el Santo de Israel: yo soy Jehová Dios tuyo, que te enseña provechosamente, que te encamina por el camino que debes seguir. Dios, así como un Padre amoroso, nos enseña y asimismo dirige nuestras vidas. Nuestro deber es escuchar a Dios en cualquier momento de nuestra vida, porque recibimos paz y justicia cuando obedecemos su palabra. Negarnos a prestar atención a los mandatos de Dios invita al castigo y amenaza esa paz y justicia de Dios para con nosotros, abriendo de esta manera puertas al enemigo, esto es, al diablo, a Satanás. Veamos con atención lo que nos dice la palabra de Dios en el Evangelio de Juan capítulo 10, versículo 10. Nos dice la palabra del Señor: el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Nosotros tenemos que confiar en que los planes que Dios tiene para cada uno de nosotros tienen ese objetivo, para que tengamos una vida plena, eterna y abundante. Confiar en que Dios no improvisa, que tiene todo planeado. Veamos con atención lo que nos dice la palabra del Señor en el libro de Salmos capítulo 139, versículo 16. Nos dice la palabra del Señor: mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Dios sabe los planes desde el principio. No hay guerra, crisis financiera, hambruna mundial, pandemia o epidemia que pueda hacer que Dios pase por alto cada uno de nuestros días o el plan que tiene para nuestras vidas. Nos dice la palabra del Señor en el libro de Salmos capítulo 138, versículo 8.
Nos dice la palabra del Señor: Jehová cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. No desampares la obra de tus manos. Dios sí sabe los planes que tiene para nuestras vidas. Dios no anda improvisando. Dios tiene una meta, algo que quiere lograr en nuestras vidas. Dios quiere cumplir su propósito en cada uno de nosotros. Segundo, seguir a Jesucristo demanda rendirle nuestros planes presentes y futuros, tal como nos dice la palabra del Señor en el Evangelio de Lucas capítulo 9, versículos del 59 al 60. Nos dice la palabra del Señor: y dijo a otro: sígueme. Él le dijo: Señor, déjame primero que vaya y entierre a mi padre. Jesús le dijo: deja que los muertos entierren a sus muertos, y tú ve y anuncia el reino de Dios. Entonces, como primer punto, veremos que cuando escuchamos el llamado de nuestro Señor Jesucristo, debemos estar dispuestos para una entrega total, tal como nos dice en el Evangelio de Lucas capítulo 9, versículo 59. Nos dice la palabra del Señor: y dijo a otro: sígueme. Él le dijo: Señor, déjame primero que vaya y entierre a mi padre. Tal como nos dice la palabra del Señor: y dijo a otro: sígueme. Entonces, a continuación, resaltaremos dos aspectos muy importantes. Nuestra mayor lucha radica en que generalmente queremos hacer las cosas a nuestra manera. Por eso nos dice la palabra del Señor en el libro de Josué capítulo 24, versículo 15. Nos dice la palabra del Señor: y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos, en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Como podemos ver, hay circunstancias en la vida en el cual, llegado el momento, tenemos que decidir quién o qué nos controlará. La elección es suya. ¿Será Dios su propia personalidad limitada u otro sustituto imperfecto? Una vez que ha decidido ser controlado por el Espíritu Santo, debe reafirmar esta decisión todos los días. Por tanto, la manera en que vivimos les demuestra a los demás la seriedad de nuestro compromiso para servir a Dios, tal como nos dice la palabra del Señor en el libro de Salmos capítulo 119, versículo 30. Nos dice la palabra del Señor: he optado por ser fiel, estoy decidido a vivir de acuerdo con tus ordenanzas. Generalmente ponemos excusas para eludir el llamamiento de Dios. ¿Cuántas veces cuando nuestro Señor Jesucristo nos llama a alguna misión, siempre ponemos excusas, pretextos para no cumplir la comisión? No puedo hablar bien, no tengo los recursos, no tengo las capacidades, no puedo, soy muy joven, mi pasado, entre otros. Por tanto, comenzamos a limitar a Dios a nuestra humanidad, como si los propósitos y planes eternos de Dios dependieran de nosotros. Muchas de estas excusas no son más que mentiras de Satanás implantadas en nuestra mente y en otras ocasiones por no conocer al Dios que nos está llamando a esa misión. Veamos el ejemplo de Moisés, que al inicio puso excusas al llamado de Dios. La primera excusa que puso Moisés fue: ¿quién soy yo? Veamos lo que nos dice la palabra de Dios en el libro de Éxodo capítulo 3 versículo 11. Nos dice la palabra del Señor: entonces Moisés respondió a Dios: ¿quién soy yo para que vaya Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Pero como veremos a continuación, no depende de quién soy yo, sino quién es Él, tal como nos dice la palabra de Dios en el libro de Éxodo capítulo 3 versículo 14. Nos dice la palabra del Señor: y respondió Dios a Moisés: yo soy el que soy. Y dijo: así dirás a los hijos de Israel: yo soy, me envió a vosotros. Ahora veremos la segunda excusa que puso Moisés, y fue: no me creerán. Veamos lo que nos dice la palabra del Señor en el libro de Éxodo capítulo 4 versículo 1. Nos dice la palabra del Señor: entonces Moisés respondió diciendo: he aquí que ellos no me creerán, ni oirán mi voz, porque dirán: no te ha parecido Jehová. Y en el libro de Éxodo capítulo 4 versículos del 2 al 5 nos dice la palabra del Señor: y Jehová dijo: ¿qué es eso que tienes en tu mano? Y él respondió: una vara.
Él le dijo: échala en tierra. Y él echó en tierra y se hizo una culebra, y Moisés huía de ella. Entonces dijo Jehová a Moisés: extiende tu mano y tómala por la cola. Y él extendió su mano y la tomó, y se volvió vara en su mano. Por esto te creerán que se te ha aparecido Jehová, el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Cuando Dios manda llevar el mensaje de su palabra, no debe frustrarnos si nos creen, ya que esto depende del corazón de la persona que recibe la palabra. Por tanto, así como hubo muchas personas que no creyeron el mensaje de los profetas y aún del mismo Señor Jesucristo, así habrán personas que nunca creerán que el Señor nos envió. Por lo tanto, no depende si me creen a mí, sino que le crean a Él. Un segundo punto es que es importante escuchar y entender el llamamiento de nuestro Señor Jesucristo, proclamar el reino de Dios. Veamos con atención lo que nos dice las Escrituras Sagradas en el Evangelio de Lucas capítulo 9, versículo 60. Nos dice la palabra del Señor: Jesús le dijo: deja que los muertos entierren a sus muertos, y tú ve y anuncia el reino de Dios. Eso no significa que a los creyentes se nos prohíba asistir a funerales o encargarse de los asuntos de parientes fallecidos. Entonces, los espiritualmente muertos entierren a sus muertos, es decir, que hay asuntos que son prioritarios para los muertos en espíritu, pero no para quienes están vivos en Cristo. Entonces, vemos que nuestro Señor Jesucristo retó a esta persona a dejar los asuntos temporales y terrenales a las personas del mundo y no convertir dichos asuntos en prioridades absolutas. Las personas seculares se preocupan de asuntos seculares, pero nosotros como verdaderos cristianos tenemos el mandato de ir y anunciar el reino de Dios, sin importar lo que pudiera costarnos cumplir este mandato. Veamos lo que nos dice las Escrituras Sagradas en el Evangelio de Lucas capítulo 16, versículo 13. Nos dice la palabra del Señor: ningún siervo puede servir a dos señores, porque aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Al igual que el joven rico, él estaba más comprometido con las riquezas personales que con la verdad espiritual. Por tanto, podemos ver que es imposible servir a Dios y a las riquezas. En este caso, no se puede estar comprometido con las cosas del mundo y con las cosas de Dios al mismo tiempo. Es importante en ese sentido preguntarnos: ¿es Jesucristo la prioridad en tu vida? Tercero, seguir a Jesús demanda estar dispuestos a renunciar a todo por Él. Veamos por favor en nuestras Biblias, en el Evangelio de Lucas capítulo 9, versículos del 61 al 62, nos dice la palabra del Señor: entonces también dijo a otro: te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Y Jesús le dijo: ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Entonces, como primer punto, veremos que es necesario anteponer el propósito y planes de Dios por encima de los nuestros. Veamos por favor en nuestras Biblias, en el Evangelio de Lucas capítulo 9, versículo 61. Nos dice la palabra del Señor: entonces también dijo otro: te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Por tanto, lo que nuestro Señor Jesucristo nos está diciendo es que el servicio de Jesucristo y su reino deben ocupar siempre el primer lugar. El reino de Dios ha llegado y el llamado a seguir a nuestro Señor Jesucristo tiene prioridad sobre todo lo demás. Las viejas relaciones familiares son parte de lo que uno debe dejar atrás para poder seguir a Jesucristo. Veamos lo que nos dice la palabra de Dios en el Evangelio de Lucas capítulo 5, versículo 11. Nos dice la palabra del Señor: y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Si reconocemos que necesitamos ayuda y sabemos que Jesús es el único que nos puede ayudar, estaremos en condiciones de dejarlo todo y seguirle. Para nosotros como verdaderos cristianos, seguir a Jesucristo es más que reconocerlo como Salvador. Significa dejar nuestro pasado y dedicar nuestro futuro a Él.
Veamos lo que nos dice las Escrituras Sagradas en el Evangelio de Lucas capítulo 5, versículo 28. Nos dice la palabra del Señor: y dejándolo todo, se levantó y le siguió. Entonces, a continuación veremos un segundo punto, y es que seguir a Jesús implica dar nuevos pasos hacia adelante, jamás hacia atrás. Veamos lo que nos dice la palabra del Señor en el Evangelio de Lucas capítulo 9, versículo 62. Nos dice la palabra del Señor: y Jesús le dijo: ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Tal como podemos observar, no podemos ni debemos mirar lo que dejamos, sino lo maravilloso que se avecina. El creyente debe abstenerse de confiar en acciones y logros del pasado. Distraerse con el pasado debilita todos los esfuerzos en el presente. Veamos a continuación lo que nos dice las Escrituras Sagradas en Filipenses capítulo 3, versículos del 13 al 14. Nos dice la palabra del Señor: hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Debemos tener en cuenta el costo y estar dispuestos a abandonar todo lo que nos ha dado seguridad. Enfocados en nuestro Señor Jesucristo, no debemos permitir que nada nos distraiga de la manera de vivir que Él llama buena y verdadera. Dios nos demanda confianza en Él, valentía, esfuerzo y perseverancia. Entonces, ¿qué quiere Dios de nosotros? Dedicación total, no entregas a medias. Veamos lo que nos dicen las Escrituras Sagradas en el Evangelio de Mateo capítulo 10, versículos del 37 al 38. Nos dice la palabra del Señor: el que ama padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. La vista del creyente para seguir a nuestro Señor Jesucristo y ser aptos en el reino ha de ser Jesucristo mismo. Así nos lo enseñan las Escrituras Sagradas en el libro de Hebreos capítulo 12, versículo 2. Nos dice la palabra del Señor: puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Como conclusión, si hay una decisión maravillosa que puede tomar todo ser humano, es la de seguir a nuestro Señor Jesucristo. Es un paso que demanda un precio, pero del que podemos asegurar una bendición eterna, tal como nos dice en el Evangelio de Mateo, capítulo 10, versículo 39. Nos dice la palabra del Señor: el que haya su vida la perderá, y el que pierde su vida por causa de mí la hallará. Y en el Evangelio de Mateo capítulo 6 versículo 33 nos dice la palabra del Señor: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Por tanto, debemos estar dispuestos a pagar el precio que nos demande. Decidirnos hoy por nuestro Señor Jesucristo es el mejor paso que podremos tomar en nuestra vida. Que Dios te bendiga grande y poderosamente. Oremos. Señor Jesucristo, queremos darle las gracias por el mensaje de su palabra. Le suplicamos que todo lo aprendido sea guardado en lo más profundo de nuestros corazones y que pueda echar raíces en nuestras vidas. Amado Padre Celestial, le suplicamos que nos ayudes a ser personas de testimonio y que podamos llevar su palabra tal como nos lo ha ordenado hasta lo último de la tierra. Asimismo, le pedimos, oh Dios, que nos ayude a seguir madurando y creciendo hasta llegar a la estatura de su Hijo Jesucristo. Ayúdanos también, oh Señor, para que podamos mantenernos siempre alertas, vigilantes, hasta que usted venga por nosotros. Gracias le damos, Señor Jesucristo. A usted sea toda la gloria, la honra, el poder y la alabanza por los siglos de los siglos. Y oramos así en el precioso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén y amén.
Amén, amados hermanos. No olvidemos por favor compartir este video y dar en el botón de like para que así la plataforma pueda recomendar este video y así podamos alcanzar a más personas. Si no te has suscrito, te invitamos a suscribirte para que así te puedan llegar todas nuestras notificaciones. Nos vemos en el transcurso de la semana para nuestra próxima transmisión. Que Dios te bendiga grande y poderosamente. Y declaramos con fuerza: Maranata, Cristo viene pronto. Bendiciones.